Ricardo Peralta, político, abogado, profesor, ex subsecretario de Gobernación, ex director de aduanas en el sexenio de Andrés Manuel López, el presidente, aunque le duela a Joaquín López Dóriga, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya llegó para dejar la víbora chillando, como decimos. Mi querido Ricardo Peralta, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, maestro. Muchas gracias, querido Vicente. Pues contento, como siempre, de estar aquí en Sin Censura y viendo las reflexiones que nos muestras a todos, reflexiones que hace a manera de campaña política Ricardo Salinas. Más allá de esa condición, yo quiero tocar hoy un tema que tiene que ver con todo esto, curiosamente, y fíjense cómo se comprueba una vez más cómo la historia es cíclica, no solamente cíclica, sino que además se repite en distintas condiciones, en distintos contextos, evidentemente en distintas épocas, pero hice una reflexión en una columna que escribí para el medio electrónico de El Soberano, que salió publicada el día de ayer, y se llama así: El hombre masa y los expertos del Internet. ¿A qué se refiere con esto de el hombre masa? Bueno, ese hombre masa se refiere a un texto escrito hace casi 100 años, en 1930, por Ortega y Gasset. Y este texto que escribió Ortega y Gasset tiene que ver con una condición donde se debería de cuidar la opinión de las personas, porque todo mundo habla de todo. Todo mundo cree que por ver una serie en cualquier plataforma de narcotráfico lo convierte en experto en seguridad nacional. O una persona que ve otra serie de política de, ¿cómo se llama esta? De Lord of House, o no sé cómo se llama, o House of Lords, que nunca la he visto, pero todo el mundo me la ha recomendado. Ya después de ver esa serie ya son políticos. O bueno, ahora que estuvo el Mundial, que todos vimos los partidos, por lo menos los más representativos del Mundial, pues ya todos nos sentíamos directores técnicos y opinando, y que si era falta y que si es penal, y bueno, todos expertos en fútbol. Y esta lógica que en su momento reflexionó Ortega y Gasset se refiere con la diferencia entre tener conocimiento de alguna materia y tener información de alguna materia. Información podemos leer, todos información. El problema después de casi 100 años, fíjense, desde entonces ocurría cuando solamente la forma de masificar la información pues era a través de los textos, a través del periódico, a través de los libros, no había más, no había radio, había un radio muy incipiente, pero prácticamente todo se comunicaba a través de los periódicos escritos, de la prensa escrita. Y desde entonces ya había una condición de opinar de todo sin ser expertos, pero ahora se ha agravado esa condición porque las fuentes de información o de desinformación para poder opinar de algún tema es el propio Internet. Se toma como una base sólida informar sobre algún tema a través de videos hechos a través también de campañas mediáticas de desinformación. Y evidentemente esto se multiplica de manera masiva e impacta en la opinión pública cuando la fuente es errónea, cuando la fuente es falsa y cuando la fuente además tiene un diseño con una intención de malinformar, pero además de malinformar, de dañar. Y es por ello que en esto que escribo ahora, que incluso se empieza a medir el nivel de expertise, lo pongo entre comillas, de las personas que opinan en Internet en virtud del número de seguidores. Pongamos como ejemplo, si tienes 10,000 seguidores, pues ya tienes una licenciatura en una universidad autónoma del algoritmo. Ya como tiene tantos seguidores, lo que dice es verdad. Si tienes 30,000 seguidores, ya tienes una maestría para opinar sobre cierto tema. Bueno, si ya tienes 100,000 seguidores, ya eres doctor honoris causa,
de esa Universidad Autónoma del Algoritmo. ¿Cómo podemos romper con esa lógica hablando y dando la argumentación con fuentes fidedignas, con fuentes doctrinales, con fuentes que fomenten la verdad entre lo que hablamos, decimos, escuchamos y reproducimos? ¿Cómo hacer eso frente a una lluvia masiva de verdades a medias, de mentiras claras? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues es una lucha literalmente de fuercitas, donde los que hablemos con la verdad, los que hablemos con fuentes fidedignas, con fuentes corroborables, no nada más hacer sentencias a través de las redes sociales, sino tener los documentos, tener las probanzas sobre lo que uno dice, para no contribuir precisamente a esa gran ola de desinformación que estamos viendo y que vamos a seguir viendo en el futuro. Todo esto nos lleva a una condición que yo he venido proponiendo, que evidentemente hay mucho que debatir al respecto, pero que tiene que ver con la difamación y la calumnia. Aquí mismo he comentado sobre la importancia de regresar a la legislación penal de nuestro país los tipos penales de la calumnia y la difamación, porque no es lo mismo lo que ocurría hace 26 años, en el año 2000, cuando no existía esta masificación de las redes sociales y solamente había otros medios de comunicación, y en el ejercicio propio del derecho que tenemos todos a la información y el ejercicio también de la prensa libre, que estoy totalmente a favor de la prensa libre y estoy absolutamente a favor de la libertad de expresión, pero todo derecho a la libertad de expresión, todo derecho a la libertad de prensa, como todos los derechos tutelados por la Constitución, tienen un límite. ¿Cuándo? ¿A dónde llega ese límite? Cuando se infringe otro derecho de otra persona. ¿Cuál es el límite en el caso que estoy hablando? Cuando se comienza a afectar a la persona, a la institución, a una política, a un medio también, ¿por qué no decirlo? ¿Cuándo? Cuando se esté mintiendo. No tenemos bajo ninguna circunstancia la justificación de emitir información que sea falsa por cualquier circunstancia. Es decir, es que el fin justifica los medios. No. Si es falsaria la información, si afecta a la población, si causa terror en la población, si causa desinformación, es una afectación a las audiencias. Ahora que está esta temática del derecho de las audiencias, también aprovechemos la coyuntura, aunque nos puedan llamar autoritarios, totalitarios, y que se quiera censurar, no es censura, es control y derecho de las audiencias también al derecho al honor, porque el desprestigio que se logra a través del descrédito emitido a través de noticias falsas, que vienen acompañadas de campañas. ¿Por qué? Porque van al objetivo de la obtención del poder. ¿Por qué le pegan a la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Por qué escuchar lo que acabamos de escuchar, que acaba de emitir Vicente Serrano en la declaración de Ricardo Salinas? ¿Por qué está llamando a no pagar? Si sabe, evidentemente sabe que es algo ilícito, está en la Constitución, es una obligación del Estado recabar impuestos y es una obligación de los gobernados, servidores públicos, trabajadores autónomos, profesionistas, amas de casa, todos tenemos la obligación de pagar impuestos, todos, no nos salvamos. Lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. Es a como dé lugar. ¿Por qué lo están haciendo así? A pesar de que saben que es ilícito hacerlo, precisamente para provocar un ámbito de fantasía que no existe, en el cual ponen un escenario que forma parte de una gran campaña que viene plenamente diseñada desde el pasado, de lo que se conoce como guerra blanda. Esta guerra blanda es empezar a crear un ambiente en el cual, a través de los medios de comunicación, evidentemente de carácter masivos, donde se empiece a tener una percepción de que las cosas están muy mal, de que hay inseguridad, de que hay una mala economía, que hay un gobierno corrupto, ahora narcogobierno,
Oye, narcogobierno Ricardo, bandido. Sí. en ese sentido pensaba en ti porque escuchaba con Lourdes Mendoza a Cabeza de Vaca, dos personajes que tienes perfectamente fildeados, hacer mención de Ricardo Peralta nuevamente. Cabeza de Vaca te trae atravesado ahí, ¿no? Ricardo Peralta. Oye, pues, ¿qué personajes? A ver, ahí es donde vemos que de plano está, pero flaquisísima la caballada, como se decía antes, ¿no? De la oposición. Lourdes Mendoza, ¿con qué calidad moral Lourdes Mendoza, conocida públicamente en redes y en todos lados como la Lady Chanel, por andar pidiendo bolsas de lujo para evitar que golpeara a personajes públicos a través de sus columnas y sus opiniones periodísticas? Y bueno, Francisco Javier N., ¿por qué N? Ya platicábamos aquí por qué es Francisco Javier N., porque hoy está procesado, hoy tiene órdenes de aprehensión por crimen organizado y hoy es un prófugo de la justicia. Entonces, yo les mandé a los dos unos rollos de papel de baño, iba a decirte unas servilletas, pero no alcanza, unos rollos de esos de 1500 papelitos de rollos de papel de baño para que se limpiaran aquí de la sangre que les estaba saliendo de las mordidas de lengua que se dieron. O sea, ¿con qué autoridad moral se le ocurre a Lourdes Mendoza, extorsionadora de personajes públicos, entre ellos yo? Aquí di mi testimonio, no es cuento, cómo me mandó ahí un personajito, que ya lo platiqué eso en otro programa, y Cabeza de Vaca, que se sintió agraviado cuando comenzó el gobierno del presidente López Obrador, porque le tumbamos sus garitas ilícitas que tenía allá en la frontera de Tamaulipas con los Estados Unidos. Un ampón, un ampón que está, aquí no es un tema mediático, ni que yo me sienta ministerio público, ni juez, mucho menos. Es una condición de probanza de una investigación que tiene la Fiscalía General de la República, que ya judicializó y por eso hay una orden de aprehensión en su contra, y por eso el hombre no puede venir a México. Tan es así que no le alcanzó ni siquiera para que le pudieran dar una posición en el Poder Legislativo que buscaba precisamente para que esta inmunidad parlamentaria que otorga ser diputado o senador no lo alcanzara y con eso evitar la mano de la justicia mexicana. Por eso se quedó en Estados Unidos, por eso el PAN le dio un nombramiento de un partido político nacional en Estados Unidos. Fíjate qué incongruencia. Entonces, mira, todo esto tiene que ver con esta condición. Es tanto como ver a Ramón Alberto Garza hablando con Alarraqui. Son figurones maravillosos. A mí me encanta escucharlos y verlos, porque precisamente eso es lo que necesitamos, exhibirlos. Esa es la podredumbre de los personajes de la oposición. Esa es la miseria de los voceros de la oposición. Ese es el nivel intelectual y el nivel discursivo que tienen los personajes de la oposición. Es muy enriquecedor para los que defendemos a la patria que estos sean los íconos de la oposición. Si fueran personas brillantes, si fueran intelectuales connotados, o inclusive sin que fueran unos intelectuales connotados, si fueran personas por lo menos simpáticas, que tuvieran empatía con la gente, estaría yo muy preocupado de mi dicho, porque diría, qué bárbaros, estos jalan millones de personas, nuevos electores, convencen a las masas, pues son la basura de la basura, del reciclado de la basura. Vaya, el PET reciclado tiene más valor que estos personajes, mi querido Vicente. No, pues qué tunda les acabas de poner, querido Ricardo Peralta. Oye, estoy viendo la columna de Riva Palacio solo por lo que estás mencionando, ¿no? De lo que ocurre en redes. Raimundo Riva Palacio. Estoy buscando la columna porque me está advirtiendo Ceci de la columna de hoy, no porque la busque yo. Fíjate, el calor llegó a los verdes. Sus líderes y quienes participan en las campañas de propaganda
empresas consultoras y actores entre ellos están siendo investigados por delitos que van desde tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa. Tómala. Órale. Lo menciona precisamente Raimundo Rivapalacio. Los líderes del tercer partido de la coalición gobernante, el Verde, son la última pieza del régimen que captó la atención de Estados Unidos. Sus líderes y quienes participan en las campañas de propaganda, empresas consultoras y actores entre ellos, están siendo investigados por delitos que van desde tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa. La información ya fue transmitida al gobierno mexicano, pero no se sabe si al menos hasta este momento se lo hayan comunicado a los dirigentes o se estén tomando acciones paralelas. El Partido Verde no tiene un liderazgo formal reconocido porque se dirige a través de una estructura de órgano colegiado. Es una mascarada, como ha sido así durante sus décadas de existencia mercenaria, porque opera bajo el control de sus liderazgos históricos, donde el jefe máximo es Jorge Emilio González, el heredero de un partido que nació familiar y que ha convertido en una empresa muy eficiente, donde lo que vende son votos al mejor postor. Órale. La información del gobierno de Estados Unidos proporcionada a México sobre la investigación a los dirigentes verdes y su apoyo propagandístico no incluyó los nombres de quienes se encuentran presuntamente vinculados con delitos de diversa índole, pero llama profundamente la atención que en la superficie no hay ninguno que tenga que ver con crímenes que pudieran ser del ámbito federal estadounidense. Pero al mismo tiempo, los datos tan generales que proporcionaron desde Washington, como lo han estado haciendo regularmente, pueden estar escondiendo los objetivos que buscan sus investigaciones. Mira nada más. Órale. Estoy revisando la nota. Por cierto, también, nomás por no dejar para que me des tu opinión, ¿qué onda con Ciro? No, no es que tenga algo personal con Ciro Gómez Leiva, lo prometo. Así como sé que no es nada personal lo que tiene Ricardo Peralta con Cabeza de Vaca o con Dorin o con Lourdes Mendoza. ¿Qué onda con Ciro? Créanme, no es nada personal, pero lo leo y casi me vomito, ¿eh? A ver, fíjate nada más lo que escribe. Todo indica que en la audiencia de hoy en Almoloya, la defensa de Ángel Aguirre se esmerará en exponer lo absurdo de una acusación carente de pies y cabeza. Pero de no ocurrir algo extraordinario, el juez Mario Elizondo confirmará la permanencia del exgobernador de Guerrero en el penal de alta seguridad del Altiplano, vinculado con desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia, porque el juez difícilmente se atreverá a jugarle las contras a la fiscal Ernestina Godoy y a la presidenta Sheinbaum, a determinar que la incriminación no se funda en análisis científicos ni evidencias tecnológicas y que carece de sustento para imputar a Aguirre haber ocultado y destruido de manera dolosa y deliberada unos videos que aportarían poco o nada sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Lo que parece dominar la acusación son las versiones de dos mujeres que dejaron la cárcel tras ofrecerse como testigos colaboradores. Una de ellas, la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, contradiciendo por completo lo que declaró en principio y afirmando ahora que la orden de destruir los videos provino del exgobernador. Justo lo que la fiscal requiere para engarzar su segundo preso de alto perfil en el verano. Después de Ernesto Rufo, dos presos que encajan a la perfección en la narrativa del régimen, los presos de Ernestina. Yo pregunto, tú que sabes, tú que eres hombre de leyes, como que en qué momento podríamos tranquilamente buscar justicia, perseguir a presuntos criminales para que estén tranquilos estos personajes y para que puedan darle crédito a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pues Ningún mira, chile les embona, nunca antes quedó mejor eso de ningún chile les embona, querido Ricardo Peralta. bueno, pues esa frase, como bien la refieres, eh, icónica clase del pasado, pero más aplicada ahorita más que nunca. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? Tanto Raimundo Rivafalacio como Ciro Gómez Leiva, eh, sabemos muy bien que la empatía que tienen con este gobierno y el gobierno que fue del presidente López Obrador es nula. Todo lo que hagan, todo lo que puedan hacer en favor de la gente, lo que puedan hacer en favor del país y de la lucha por la soberanía y la dignidad de nuestra patria, pareciera que para ellos no solamente no es algo positivo,
sino va en contra precisamente de los intereses que representan. Yo creo que son muy congruentes, mi querido amigo. Hay que ser muy claro y reconocerles que son muy congruentes con quienes les pagan. Yo creo que la línea editorial que ellos han venido diciendo y haciendo desde que comenzó la cuarta transformación ha sido esa. O sea, no es ninguna sorpresa para mí leer a Raimundo Rivafalacio, donde habla como si realmente tuviera una fuente de información desde los Estados Unidos o que aquí en México tuviera una puerta para que alguien, alguna fuente le estuviera dando información privilegiada, porque es absolutamente falso. Este señor, como sabemos, trabajó en las oficinas más importantes de comunicación social en la presidencia de la República, precisamente en la época de oro de la corrupción del PRI. Y ambos han estado siempre invitados en primera fila del poder cuando los recursos públicos muy importantes, los presupuestos públicos muy importantes para comunicación social, se hablaban en miles de millones de pesos y ellos fueron beneficiarios de todo ello. Y lo vemos en los videos que han existido, las fotografías que existen, como de manera incluso indigna saludaban a los presidentes de entonces. Los saludaban casi, a ver, el llamado besamanos. Bueno, estos se extralimitaban. O sea, les llenaban de baba Les, las les, manos les a los besaban otros funcionarios. lados. No, Les bueno, besaban otros. tenían que andar ahí con un trapito, con una franela para limpiarse la mano, porque no era beso, eso era otra cosa. Ahí lo vimos. Era una supeditación. ¿Por qué? Porque así ha trabajado siempre. O sea, eh, yo por eso no me gusta ofenderlos, eh, porque son congruentes con el cumplimiento de una misión que tienen, que es desinformar, que es atacar, que es enviar mensajes distintos a la población. Y la población, precisamente por el tema que hablaba yo del hombre masa, que se siente conocedor de todos los temas y todos opinan y todos dicen, y mi respeto para los profesionales de la información como tú, que por cierto has merecido varios premios relacionados con tu profesión de periodista. El Premio Nacional de Periodismo no lo gana cualquiera. Y estos reconocimientos pues son al trabajo periodístico digno, al trabajo periodístico veraz, que tiene fuentes fidedignas. Pero cuando estos personajes actúan en congruencia con lo que les indica, pues son congruentes con su patrón, son incongruentes con las realidades, son incongruentes con la verdad y son incongruentes con lo que realmente sucede en nuestro país. Hay una circunstancia que se les olvida a muchas personas. Cuando hablan de narcogobierno, cuando hablan de que la inseguridad está imparable, ¿realmente hay alguien que se crea que la inseguridad y la problemática de nuestro país comenzó hace 8 años? ¿Hay alguien tan ignorante, tan insensible, con tal problema de amnesia de pensar esa condición? Hace 7 años, hace 8 años comenzó el problema en México. Cuando empecemos a recordar y a difundir cuándo empezó el problema en México de la corrupción, cuándo empezó el problema en México del narcotráfico, cuándo empezó el problema en México de la violencia, lo recordemos y lo digamos, para empezar en época contemporánea con el peor presidente de la historia de México, que es Vicente Fox. La omisión también mata. Vicente Fox no hizo nada en su sexenio, ni favoreció a los más marginados, ni favoreció a la gente de la tercera edad, ni favoreció a los jóvenes, no hizo nada en contra de la delincuencia, y esa omisión es lo que hoy estamos cosechando como país. Vicente Fox debe de ser juzgado por la responsabilidad política de la omisión de no haber hecho nada por México cuando fue electo en el año 2000. Muchos incautos, yo no, muchos incautos votaron por él precisamente porque salía el PRI del gobierno. ¿Qué terminó haciendo Vicente Fox? Traicionó al pueblo de México, vivió la presidencia más frívola de la historia de México. Por eso yo cada vez que me refiero a Vicente Fox, hablo del peor presidente de la historia de México por omiso, por bruto, por cabeza hueca, por frívolo. Y ahora tiene el cinismo de salir todavía a hablar del presidente López Obrador, que le dio la dignificación a este país,
que regresó a México a los ámbitos internacionales para que sea respetado, y que tenemos ahora una presidenta mujer primera en la historia, sumamente valiente, digna, que no solamente ha hecho que la cuarta transformación se vea fortalecida, sino que además es respetada a nivel internacional. El mismo Donald Trump se cuadra a Claudia Sheinbaum en sus reflexiones, en sus aseveraciones, cuando se refiere a ella, y es un personaje complicadísimo a nivel internacional, con quien ha tenido conflictos con la primera ministra de Japón, con el primer ministro de Francia, con, no se diga, con el primer ministro de Canadá, y con la presidenta Claudia Sheinbaum no ha podido y no van a poder. Entonces, Claro. cuando hacemos estos comparativos de memoria reciente y vemos el caso de Calderón con un García Luna con 38 años de prisión por narcotráfico, ¿dónde vino entonces el problema? ¿Hace 8 años? O con la mitad de los gobernadores en la cárcel de Peña Nieto, ¿cómo le hacen todos esos personajes, incluido Calderón, para viajar por Europa y regresar y dar conferencias? ¿De dónde está ese recurso que hacen que esos personajes, y si nos vamos más atrás, hacer una remembranza de qué han vivido los expresidentes y los funcionarios públicos, son funcionarios públicos aún? ¿Son prestadores de servicios profesionales? ¿Son escritores? ¿De qué han vivido? Pues de qué han vivido, de los recursos que se robaron cuando fueron servidores públicos, y ahí los tenemos. Vicente Fox con escoltas, con camionetas blindadas, en aviones privados. Ah, caray, hace 26 años fue presidente. Pues ahora sí, como dicen los clásicos, ¿quién pompó, mi querido Vicente? Entonces, hagamos esa reflexión, mi querido Vicente. Por eso, esto que me preguntas de estos personajes de opinión, de estos periodistas que alguna vez hicieron periodismo y hoy simplemente cobran por mentir, pues la respuesta está ahí. ¿De dónde vienen? ¿De dónde han tenido sus recursos? Y como dicen los clásicos, y aún hay más, van a salir muy pronto informaciones muy interesantes que al rato te voy a platicar. En exclusiva te lo voy a platicar de una información que traigo que te va a encantar. Te va a encantar y te lo voy a dar a ti, mi querido Vicente. Pero ahí luego te cuento, ahí cuando vayas allá al rinconcito del cielo. Eso, chingado. Oye, maestro Ricardo Peralta, ¿por qué no invitamos, ahora que estás tan activo y con varias columnas, por ejemplo, en esta semana que toca Soberano y tus otras columnas, hoy sí, esta semana sí andas muy ocupado, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a que lean tus columnas, a que te sigan en redes y a que te respalden en tus esfuerzos desde tus trincheras, querido Ricardo Muchas Peralta? gracias. Pues hoy toca al El Soberano, que salió esta columna que les hablo de El Hombre Masa y los expertos de Internet, que es obviamente una forma de burlarnos de los expertos en nada, que opinan y opinan en todas las redes sociales. También escribo, como ustedes saben, los lunes en el Excelsior, los miércoles en el Heraldo de México también, y el Sol de México los días viernes. Y aquí con Vicente Serrano y Sin Censura todos los miércoles aproximadamente a las 10 de la mañana. Así que los esperamos para que nos apoyen ahí en las redes sociales, en Facebook, Ricardo Peralta Saucedo, en Instagram también con el mismo nombre, y en la red X es Ricard-Peralta. Por ahí los esperamos y muchas gracias, querido Vicente, y a seguir luchando por este país que tanto amamos, que tenemos que seguir defendiendo en contra de estos dueños de la verdad absoluta en sus fantasías, mi querido Vicente. Oye, Ricardo, me hiciste acordar de aquella. Nos vemos en un rinconcito en el Esa. cielo. Un abrazote, querido Ricardo, y estoy al pendiente de la exclusiva. Órale, amigo, un abrazo con cariño. Órale, Nos vemos. gracias, Hasta el luego. maestro Ricardo Peralta hablando con nosotros sin censura.